Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta ya tercera sesión de estas conversaciones, diálogos, intercambios que estamos desarrollando en este ciclo de seminarios sobre paradiplomacia en el marco del proyecto Jean Monnet, que es dirigido por la doctora Juliana Lasky de la Universidad de Bolonia y del cual somos parte junto a mi colega y amigo Nahuel Odón, a quien le doy también la bienvenida para comenzar ya con este tercer encuentro y con Nahuel un panel nuevamente de lujo. Muchísimas gracias, Paulina. Es un gusto estar formando parte de este espacio nuevamente, como lo anunciabas. En esta oportunidad estamos convocados para conversar sobre la categoría de actor internacional en el estudio de la paradiplomacia y una vez más nos acompañan, como bien decías, un panel de lujo de colegas de América Latina. El desempeño internacional subnacional es crecientemente objeto de estudio de las relaciones internacionales. Lo hemos discutido, lo hemos conversado en este espacio desde el lanzamiento del proyecto Jean Monnet y bueno, diferentes categorías, caracterizaciones y perspectivas analíticas han sido desarrolladas justamente para comprender la acción internacional de los gobiernos locales y regionales, que es de una naturaleza multidimensional y que comúnmente conocemos como paradiplomacia. En este webinario, entonces, pretendemos verificar si las ciudades y los gobiernos intermedios, provincias, estados, departamentos, regiones, son actores políticos de las relaciones internacionales. Al igual que en los anteriores encuentros, tenemos una pregunta disparadora que vamos a compartir con nuestros interlocutores. Es una pregunta general y a partir de allí después iniciamos con un diálogo más específico. ¿Qué define hoy en día que un actor sea considerado de carácter internacional y cuáles son los principales argumentos que nos permiten entender justamente que los gobiernos locales y regionales son actores internacionales? En esta oportunidad nos acompañan 4 especialistas que se van a ir sumando a lo largo de la jornada y lo que es importante poner de relieve que en este primer espacio nos acompañan nuestras queridas colegas, ambas mujeres especialistas en relaciones internacionales con una trayectoria comprobada en el estudio de la paradiplomacia. Entonces aprovecho la ocasión para presentar a Mariana Luna Pont. Mariana Luna Pont es profesora e investigadora de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Buen día, Mariana, seguramente estás en Buenos Aires. Saludamos también a la profesora Vanessa Marx, que es profesora e investigadora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, seguramente en Porto Alegre. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Y aprovechamos también a presentar a quienes, bueno, nos van a acompañar en el transcurso de la jornada y que se van a sumar a continuación, que son el profesor Rafael Velázquez, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, Nahuel, mucho gusto. Un gusto reencontrarte, Rafael, de manera virtual y también a continuación se nos va a sumar Juan Gabriel Valdés, que como todos y todas ustedes saben, Juan Gabriel ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Buenos días, Juan Gabriel. Estás muteado, Juan Gabriel. Mucho gusto de estar con ustedes, Nahuel. Un gran gusto de estar hoy día en esta mañana y les agradezco la invitación. Gracias, es un gusto para nosotros que nos acompañen. Entonces, repito, esta pregunta disparadora, que es la que hemos compartido con ustedes, nos interesa comprender qué define hoy en día que un actor sea considerado de carácter internacional y cuáles serían los principales argumentos justamente que nos permiten entender que los gobiernos locales y regionales son actores políticos en las relaciones internacionales. Si les parece bien, comenzamos con la profesora Mariana Luna Pont. Por favor, Mariana. Y me encanta poder estar aquí y tener el diálogo, este diálogo. Me han dicho que tengo poco tiempo, así que, y sabiendo que todos trabajamos este tema, lo hemos trabajado mucho, voy a tomar un par de
tres disparadores. En primer lugar, diría que el primer argumento de peso es el propio cambio en la categoría actor internacional. Digamos, los cambios en la propia forma de definir a los actores internacionales, digo, pasando de esas definiciones jurídicas formales a aquellas que ponen más el acento en la habilidad que tienen estos actores para poder operar internacionalmente bajo criterios así más funcionales, hasta llegar a concebirlos como actores de la gobernanza global, que algo tienen que ver con esto. Creo que también hay argumentos que ponen, para resaltar el papel de estos actores, que ponen más el acento en cuestiones ideacionales. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay una mirada que potencia el rol de los actores subnacionales como actores internacionales, mirándolos más desde una perspectiva técnica, ¿sí? Y planteando la importancia de estos actores para el intercambio de experiencias, de información, para la resolución de problemas. Pero me parece que hay, digamos, otro argumento que me parece que es más interesante, potenciador de la mirada, del rol de estos actores, que es más política. No quiero decir que las miradas técnicas no sean políticas, pero me parece que hay una mirada que le da mayor trascendencia al papel internacional de los actores subnacionales, en términos de la vocación de cambio y la voluntad de cambio que pueden tener estos actores, donde se resalta más, digamos, su papel positivo sobre las agendas y perspectivas para pensar los problemas mundiales. Me parece que esa es una mirada mucho más enriquecedora que pensarlo solamente en términos técnicos, ¿sí? Argumentos que lo que señalan más es que son actores desde donde se pueden generar, digamos, búsquedas de soluciones alternativas a los problemas sociales, sean a nivel local, nacional, regional o internacional. Me parece que esa mirada política tal vez le tendríamos que prestar más atención. Y diría, para terminar y no extenderme, que diría que hay un tercer tipo de argumento para potenciar el rol de estos actores internacionales, que tiene más que ver con centrarse en la capacidad de agencia que tienen estos actores. Y que esta es una mirada más reciente y creo que va a surgir a lo largo de este seminario, de esta jornada. Entonces diría, por ahora dejo aquí y en todo caso en una segunda intervención profundizo. Muchísimas gracias, Mariana, por tu intervención. De hecho, el día de ayer en un seminario justamente conversábamos sobre las capacidades de agencia de los gobiernos locales y regionales, cómo la paradiplomacia se parece cada vez menos a la diplomacia tradicional, si es que alguna vez se pareció, y es más una interpretación local, ¿no?, de los grandes temas globales, de los grandes temas de la agenda global. Siguiendo entonces con el orden de las intervenciones que nos habíamos fijado, a continuación le damos la palabra al profesor Rafael Velázquez de la Universidad Autónoma de Baja California. Adelante, profesor. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, hay que reconocer que ante un mundo crecientemente globalizado y con alta interdependencia, la tendencia hoy en día es que prácticamente todos los actores buscan internacionalizarse. Hemos visto que los gobiernos locales han buscado una inserción más intensa en los asuntos internacionales, las universidades, las empresas, los sindicatos, los medios de
comunicación, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, inclusive hasta los individuos ya se están internacionalizando, ¿no? Por ejemplo, profesores y estudiantes ya buscan intercambios internacionales, ya buscan convenios con otras universidades para apoyar el ámbito educativo, ¿no? Pero ¿quiénes realmente tienen esa etiqueta de actores internacionales? Yo diría que deberíamos establecer dos criterios para asignar a un actor como internacional. Lo primero es que tenga presencia internacional. Eso me parece una clave, una palabra clave, que tenga presencia internacional. Pero no solamente que esté presente en el sistema internacional, también es muy importante que tenga un poder de influencia. Por ejemplo, si un actor local, vamos a llamar un municipio, una provincia, un estado, tiene influencia para la firma de un tratado de libre comercio, bueno, ese actor tiene la categoría de actor internacional. Por ejemplo, si uno influye en una decisión de la ONU, en un programa de la ONU, o consigue fondos de una organización internacional, de una agencia de cooperación internacional, pues es un actor participando en relaciones internacionales, ¿no? O si tiene un peso económico, cultural muy importante a nivel internacional, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, ¿no? Obviamente la ciudad de Nueva York es un actor internacional, así como Hollywood, que tiene mucha influencia para el cine a nivel. Se nos ha caído, me parece, la comunicación con el profesor que estaba conectado desde algún lugar de la frontera norte de México. Mientras se reinicia, entonces, creo que ahí está apareciendo nuevamente. Adelante, profesor. Seguimos escuchándolo. ¿Ya me conecté? ¿Ya me escucho? Sí, sí, sí. Una disculpa por los problemas técnicos. Entonces estaba diciendo que Nueva York y Hollywood son ciudades internacionales por el peso cultural, económico que tienen. Cancún, que también es conocida a nivel internacional, pues sí tiene esa presencia, ¿no? Pero una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué determina que un actor sea realmente internacional? Aquí podríamos inclusive entrar en la discusión de tipos o niveles de internacionalización, porque hay actores con un alto nivel de presencia internacional, hay otros con medio nivel y otros que inclusive pueden tener un bajo nivel, ¿no? Yo creo que todo esto depende de ciertas actividades que tengan los gobiernos locales. Por ejemplo, hay titulares de los gobiernos locales que hacen viajes internacionales. Es una actividad que puede representar una mayor internacionalización, ¿no? Ahorita con la pandemia, obviamente ya esto está bastante limitado, pero bueno, en épocas normales, los gobernadores, muchos presidentes municipales hacían viajes internacionales. Entonces, por el número de viajes internacionales podemos definir si es con una internacionalización alta, media o baja. También el número de acuerdos internacionales que tengan los gobiernos locales, ¿no? Una tradición desde la Segunda Guerra Mundial ha sido la firma de alineamientos, ¿no? Entonces también el número de acuerdos también puede representar un indicador del nivel de internacionalización. Pero aquí no solamente es la cantidad, también es la calidad, ¿no? Hay muchos acuerdos de hermanamiento que se firman y pues son para la foto, son para que viaje el presidente municipal, pero hay en la realidad algunos acuerdos de hermanamiento que sí funcionan, ¿no? Por ejemplo, con Canadá y México hay un acuerdo de hermanamiento en el que Canadá está apoyando con ambulancias, con carros de bomberos a ciertas comunidades en el estado de Jalisco, en México, ¿no? Esos acuerdos sí están funcionando, ¿no? Otro elemento que determina la internacionalización de un gobierno local es si cuenta con una oficina de asuntos internacionales, ¿no? Una especie de cancillería local. En la actualidad ya muchas ciudades, muchos municipios, muchos estados, provincias ya cuentan.
Bueno, estamos experimentando algunas dificultades, así que seguimos adelante. Yo creo que hubo un elemento que vale la pena resaltar, que de hecho con Paulina en anteriores webinarios y conversaciones lo hemos puesto en valor, ¿no? Que es el producto de la pandemia, de la emergencia de COVID-19, cómo se han puesto, ¿no? en valor los viejos hermanamientos entre gobiernos locales y regionales y también la articulación y el trabajo, sobre todo a partir del formato de red entre gobiernos locales y regionales para dar respuestas no colectivas a la pandemia. Los hermanamientos en función del intercambio de insumos, sobre todo que se han dado de nuestros gobiernos locales y provincias, con gobiernos locales y provincias de China, han sido muy sustantivos, en el caso, por ejemplo, del Cono Sur de Chile, de provincias, de regiones chilenas y de provincias argentinas, por ejemplo, y bueno, y también el espacio, ¿no? De las redes de ciudades como ese espacio de convergencia en donde se conversó desde el inicio sobre la emergencia de la pandemia, pero también cómo garantizar la prestación de algunos servicios y proponer políticas para la recuperación de las economías locales. Si les parece bien, continuamos entonces con la profesora Vanessa Marx. La profesora Vanessa Marx es profesora investigadora de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y de Porto Alegre. Muchas gracias, Noel. Gracias por la invitación, por estar aquí. Yo creo que es un tema muy importante, principalmente que ahora has hablado de la pandemia, ¿no? Esto está resurgiendo con gran fuerza, ¿no? En Brasil, principalmente con los gobiernos regionales, esto está apareciendo con gran fuerza. Pero yo creo que estar debatiendo principalmente el tema de la categoría es muy importante, ¿no? Entonces, para mí, sí, he trabajado en la tesis de doctorado también, que es ser un actor, ¿no? De las relaciones internacionales en este caso. Y yo creo que aquí se ha hablado, y un tema muy importante es el tema de la influencia, ¿no? Y yo creo que ejercer influencia en el sistema internacional puede ser un indicador de esta internacionalización, ¿no? Y cómo ejercer influencia, ¿no? Yo creo que esta influencia puede ser política y puede ser económica y política y económica, ¿no? Y yo creo que es importante identificar esto, porque esto es clave para el tema de qué estrategia está pensando este actor internacional al momento que él piensa en ejercer esta influencia, ¿no? Y esto se molda en toda la estructura administrativa mismo del gobierno local, ¿no? Hay que ver, nosotros avanzamos mucho con la globalización en los temas de las nuevas tecnologías, ¿no? Este gobierno local que se pretende actor, él está capacitado para esto, ¿no? Él está invirtiendo en esta internacionalización a través de su propia estructura administrativa, ¿no? Su estructura política también. Entonces, yo creo que son temas muy importantes a considerar. Y el tema de la voluntad política pasa por este tema de la propia estructura del gobierno, de su capacidad de agencia, de su capacidad de influencia en el sistema internacional, ¿no? Pero yo creo que aquí, si en la década de 90 nosotros hemos, de alguna forma, planteado el tema de la paradiplomacia, estudiado el concepto, ¿no? Aquí en el paper aparecido el tema de Duchasek, ¿no? De varios autores que han desarrollado este tema, del tema de la paradiplomacia, la diplomacia federativa, ¿no? En el caso de Brasil ha aparecido mucho. Yo creo que aquí un tema importante es plantear el tema de la diversidad, que hoy yo creo que es muy importante, el tema de la diversidad y heterogeneidad de estos gobiernos, ¿no? Yo creo que es importante analizar esas dimensiones de gobiernos locales cuando estamos hablando y no generalizar mucho, ¿no? En tema entrar más en el concepto, pero el concepto de alguna forma articulado con el gobierno. ¿Qué gobierno estamos hablando? ¿De qué ciudad estamos hablando? ¿De qué gobierno regional estamos hablando? Yo creo que son preguntas muy claves para pensar qué tipo de estrategia político-económica este actor está desarrollando, ¿no? Entonces, el tema, yo creo que hay que entrar más, profundizar más el tema de qué gobierno estamos hablando, porque el tema de diferenciar gobierno regional de gobierno local, que no es lo mismo hacer paradiplomacia en temas de gobiernos regionales y de gobiernos locales, ¿no? Yo creo que es un tema que se ha planteado mucho
en el momento que intentamos profundizar los conceptos, ¿no? Apareció la protodiplomacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Y el otro tema que yo creo que es importante es el tema de la tipología, ¿no? El tema de la sociología urbana, hemos hablado mucho de esto a partir de la Escuela de Chicago, ¿no? Del tema que ha planteado la sociología urbana, pero la tipología de ciudades misma es importante, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad? Una ciudad global tiene la misma capacidad de ser actor del sistema internacional que una ciudad mediana, una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, problematizar este tema es muy importante, yo creo, para pensar estos actores internacionales en las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu intervención. Bueno, evidentemente hasta aquí han surgido algunos elementos que nos parece importante receptar y repasar. La primera cuestión es este desplazamiento hacia un criterio funcional que nos mencionaba Mariana Luna Pon para evaluar de alguna manera a los actores internacionales, y esto nos remite a una reflexión sobre las capacidades de agencia, ¿no?, de las autoridades locales y regionales. A partir de tu intervención también considerar, bueno, quizás profundizar en el análisis en las diferencias posibles que hay en términos de capacidades de agencia entre gobiernos locales y gobiernos intermedios, que recientemente nos mencionabas, Vanessa, y en realidad hay una suerte de síntesis que en materia de atributos hace referencia a que los gobiernos subnacionales en las relaciones internacionales ponen en valor, el análisis pone en valor tres cuestiones de alguna manera, ¿no? El grado de autonomía, la capacidad de movilizar recursos, ejercer influencias y alcanzar objetivos en el ámbito de las relaciones internacionales, y por último la continuidad de esa acción internacional desarrollada, lo que de alguna manera nos remite a un desafío importante de coherencia interna en ese accionar internacional y al mismo tiempo al desafío de la continuidad, ya que lo que se ha observado es que muchas veces gobiernos locales y regionales tienen más bien un comportamiento pendular en el ámbito de las relaciones internacionales, con entradas y con salidas del ámbito de las relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, bueno, a continuación le damos la palabra a Juan Gabriel Valdés, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Chile, para que un poco también nos dé su reflexión sobre esta misma pregunta que hemos planteado, de qué define que un actor sea considerado un actor internacional en el ámbito de las relaciones internacionales, y bueno, y qué características tienen en este sentido los gobiernos locales y regionales. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el tema, que me parece de una enorme importancia, particularmente hoy día cuando hay un movimiento muy fuerte a favor de la descentralización en nuestros países de América Latina y particularmente donde yo estoy, en Chile. Ahora, yo creo que lo que se ha dicho ahora en la mañana tiene mucho sentido, vale decir, aquí estamos hablando de que el actor internacional local es el actor que realiza acciones internacionales, vale decir, el que busca establecer relaciones en el exterior, y particularmente visible han sido aquellos esfuerzos que han hecho países vecinos por vincular sus regiones de manera por sobre el Estado central, y han buscado generar iniciativas conjuntas a nivel no solamente de gobiernos locales, sino que de actores que tienen una función importante. No se ha mencionado las universidades, que creo que son actores muy importantes en ese terreno y que deben ser observados. Pero yo quería reflexionar sobre un tema que me parece que no ha aparecido y que yo lo he vivido personalmente por mi experiencia internacional y que creo que vale la pena subrayar. Los actores locales tienen gran capacidad para transformarse poco a poco en actores transnacionales. Vale decir, un actor que, y esto de alguna manera lo mencionaba Vanessa cuando se refería a los temas económicos vinculados al asunto. Voy a dar un ejemplo. A mí me tocó recibir como embajador en Washington al alcalde de Seattle. El alcalde de Seattle no se trasladaba por sí mismo, se trasladaba porque resulta que estaba representando a Boeing, a Amazon y a Starbucks, que tiene su local principal y el primero en la Puke Place Market de Seattle. Por lo tanto, cuando uno hablaba con el alcalde de Seattle, sabía que estaba hablando también con el directorio de Boeing. Y la verdad es que la razón por la cual vino a hablar con el embajador de Chile era básicamente porque él lo que quería era saber si Chile estaba en condiciones de albergar una nueva planta de Amazon
cerca de Santiago. En ese cuadro, digamos, él viene el alcalde acompañado del representante de Amazon. Ese factor lo menciono porque estamos hablando entonces de algo que mencionaba también el profesor Velázquez, que se refiere a la diferencia y la distancia que existe entre algunos actores subnacionales y otros actores subnacionales. Vale decir, estamos hablando de una pluralidad y de una diversidad de actores que es enormemente fuerte y que tiene que ver con la capacidad de agencia, como bien se ha señalado hoy día, que tienen estos actores, y por lo tanto la propia categoría queda en cuestión, en el sentido de que tenemos que afinar muchísimo más el léxico y tratar de ser mucho más precisos en qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto. Hay una dependencia de estos actores muy fuerte, ya no del Estado-Nación, o no del Estado central, sino que de actores que están instalados y que de alguna manera interactúan con el actor subnacional y lo llevan a determinadas actividades y a utilizar su agencia o a desarrollar una capacidad de agencia mayor. Lo que todos queremos es que este fenómeno se desarrolle. Yo creo que el tema mismo surge de la paradiplomacia porque nos interesa que los procesos de descentralización incluyan el factor internacional y que los actores locales tengan capacidad de acción, porque eso asegura un grado de participación mucho mayor de las sociedades en sus propias relaciones internacionales y asegura también asociatividad que se hace tanto más y coordinación que es tan importante en el mundo internacional de hoy. Entonces, mi primera reflexión sobre esto es que conviene observar aquellos casos en los cuales los actores han desarrollado grandes capacidades de agencia y ver exactamente cómo están operando y hasta qué punto es posible entonces para un gobierno local seguir siendo gobierno local o digamos, más bien dicho, cómo ese gobierno local expresa otras fuerzas internas, expresa dinámicas internas que necesitan y que impulsan el proceso de internacionalización. Creo de que hay una necesidad de mirar dónde está la energía que obtienen los gobiernos locales para internacionalizarse. ¿Cuáles son los actores que están involucrados dentro del gobierno local que promueven esa internacionalización? ¿Son acaso sectores empresariales? ¿Son acaso sectores del mundo intelectual y de la capacidad que tienen los profesionales del pensamiento y del conocimiento para desarrollar esta necesaria vinculación internacional? ¿De dónde surge esto? Creo que allí hay un área interesante de reflexión. Eso es lo que podría decir por ahora, les agradezco. Muchas gracias, Juan Gabriel Valdés, por esta intervención que nos ha venido también a entregar elementos, pero valiosísimos para la discusión, sobre todo desde la práctica, porque muchos nos dedicamos a la teoría, a tratar de identificar elementos, conceptos, pero es muy importante también saber qué es lo que ocurre en la realidad y cómo y de qué manera se expresa esta heterogeneidad que lo planteaba la profesora Vanessa Marx y también ha sido destacado por el profesor Velázquez y lo que ha señalado también de alguna manera la profesora Luna Pont, porque justamente una de las dificultades, pero al mismo tiempo una de las riquezas que tiene esta disciplina, esta área, esta dimensión de las relaciones internacionales que solemos llamar paradiplomacia o que reciben miles de nombres y que siempre con Nahuel decimos, bueno, si queremos elegir el más sexy, mejor hablemos de internacionalización, porque ahí se encienden los ojos, pero si uno empieza a hablar de diplomacia subestatal, paradiplomacia, si la gente dice, ¿de qué están hablando? Uno pone internacionalización y es glamoroso, inmediatamente se abren los ojos, pero dentro de eso, del concepto, evidentemente, hay muchas diferencias. Hay mucha diferencia de actores y dentro de las categorías de actores no es lo mismo, como señalaba Juan Gabriel Valdés, respecto a lo que significa Seattle, a una pequeña localidad en algún pueblo de algún estado que no sea Estados Unidos, sino que sea un estado latinoamericano, o que sea africano, o que sea asiático, no es lo mismo. Entonces, y eso es muy importante de ir identificando. Lo otro también que se ha señalado acá, que es importante, bueno, ¿en qué sistema de gobierno o forma jurídica de Estado estamos hablando?
Si estamos hablando dentro de un Estado de estructura compleja, ya sea un Estado federal o regional, o si estamos hablando de un Estado unitario fuertemente centralizado, como es el caso de Chile. Pero que, sin embargo, Chile en este sentido, pese a la estructura centralizada y fuertemente concentrada, nos encontramos que tiene una práctica de acuerdos internacionales que lleva más de 25 años, fuera de toda normativa constitucional y legal. Y algunos de ellos que han sido casos bastante exitosos. Otros que han sido, como ha señalado el profesor Velázquez y lo ha dicho también Nahuel, bueno, que el seguimiento ha sido nulo y no ha quedado más que en un viaje, en una misión, en un encuentro, en la firma de un papel y nada más. Entonces ahí tenemos que ver también cómo ir mejorando la práctica de estas actividades internacionales y al mismo tiempo evitando algo que siempre lo hemos destacado en estos seminarios, como es que sean buenas prácticas, porque es tan fácil caer en la mala práctica, en el viaje pagado con recursos públicos, al exterior, en misiones que no tienen ninguna intención finalmente en concretarse en algo, más que un viaje de consejeros regionales, de concejales, de alcaldes o de intendentes que finalmente no tiene ninguna razón de ser y al mismo tiempo no tiene ningún seguimiento y nunca tuvo realmente las condiciones para que esto trajera beneficio a la localidad, al Estado subestatal al cual se refiere. Y en eso también es muy importante poner el acento, que la corrupción o la mala utilización, la mala práctica de esta dimensión afecte lo que es una tremenda dimensión que puede tener un Estado para el desarrollo territorial y equitativo de su comunidad. Yo, antes de continuar con las preguntas, quiero agradecer los saludos que nos están llegando desde Santa María, Brasil, desde Cochabamba, Bolivia, desde Uruguay, Montevideo. La profesora María Huerto Romero saluda especialmente a su amiga Vanessa y Nahuel. También saludos desde Concepción, Chile, desde Guadalajara, Jalisco, desde la región de Ñuble, aquí en Chile, desde Los Ángeles. No sé si es Los Ángeles, California, Los Ángeles, provincia de El Biobío, en Chile. Y también saludos a Sergio Herrera, quien es además uno de los encargados de las unidades de relaciones internacionales de aquí de Chile. Así es que les agradecemos que estén conectados, sus saludos, y los invitamos a hacer preguntas, consultas, pueden ser dirigidas a nuestros panelistas para que podamos también hacer un diálogo al final. Yo ahora voy a proceder a la primera pregunta dirigida, para lo cual le damos unos 5 minutos al profesor Rafael Velázquez para poder desarrollar el siguiente tema. El estudio de la categoría actor ha evolucionado fuertemente a lo largo de los últimos años en la disciplina de las relaciones internacionales. La nueva diplomacia, o mejor dicho, nuevas diplomacias, lograrán reflejar a cabalidad la emergencia de estos nuevos actores. Algunos autores y autoras solo incluyen a las autoridades con representación territorial, otros a la sociedad civil, los grupos étnicos, las empresas y las ONG. ¿Cómo podemos organizar el debate acerca de qué define que un actor sea considerado internacional? Un planteamiento que surge en los debates internacionales en los 70 y que ha inaugurado líneas de investigación permanentes vinculadas a los diversos grupos de actores. Por lo tanto, profesor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ordenamos el debate? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la pregunta, muy importante, porque efectivamente los estudios sobre la paradiplomacia han evolucionado, y no solamente desde la perspectiva teórica, sino que se han analizado los diferentes actores que también influyen en el proceso de toma de decisiones. Como ya se ha mencionado aquí, obviamente el actor gubernamental tiene un papel muy importante, pero hay otros actores que también tienen influencia en este proceso. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, pero también estamos hablando de otros poderes, ¿no? A nivel local, ya sea un estado, provincia, un municipio, también existen legislativos locales. En el caso de México, pues los estados tienen una legislatura local y también ellos están interesados en impulsar la internacionalización de sus estados porque
pueden recibir beneficios, ¿no? Yo creo que una de las principales funciones que tiene la paradiplomacia es tratar de encontrar en el sistema internacional aquellos elementos que pueden ayudar a satisfacer las necesidades de las localidades, ya sean municipios, provincias, estados, departamentos, etcétera, etcétera. En el punto teórico, ha habido varias propuestas. Por ejemplo, muchos han estudiado las relaciones de estos actores a partir de la interdependencia compleja que propusieron los teóricos Joseph Nye y Robert Keohane. Pero también otra teoría que a mí me gusta mucho utilizar para explicar esta actividad es los 3 niveles de análisis que propuso por primera vez Kenneth Waltz. Él plantea que hay tres niveles en donde se pueden analizar el proceso de toma de decisiones. Y, por ejemplo, en el caso de la paradiplomacia, efectivamente, yo creo que es una herramienta teórica muy útil para explicar esta actividad. Él divide estos 3 niveles de análisis en el sistémico, en el estatal y en el individual. Y hemos visto que, por ejemplo, en muchos gobiernos locales, su participación internacional depende tanto de las preferencias, de las percepciones, de las ambiciones y del interés que tengan los gobernantes sobre la inserción de sus localidades en el ámbito internacional. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, fue alcalde de la Ciudad de México hace alrededor de 15 años. Él no tenía mucho interés en los asuntos internacionales, por lo tanto, la actividad internacional de la capital del país, pues prácticamente se limitó a las cosas cotidianas que tenían que ver. Sin embargo, 6 años después, llegó a la alcaldía el actual canciller Marcelo Ebrard, y él estudió Relaciones Internacionales en una prestigiosa universidad en México, y él le dio un giro total a las relaciones internacionales de la Ciudad de México. Inclusive hizo giras muy importantes por varios lugares del mundo. Entonces, aquí vemos cómo las preferencias, los intereses, las percepciones que tienen los individuos pueden influir en la internacionalización de estos actores, ¿no? Otros elementos que están dentro del nivel estatal, pues son la posición geográfica, el peso económico que tengan, inclusive las características demográficas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy actualmente en Tijuana. Tijuana es una ciudad fronteriza y obviamente pues tiene una internacionalización muy alta por tener colindancia con San Diego, en California, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la posición geográfica también va a implicar un elemento, ¿no? Y finalmente, pues a nivel del sistema internacional, yo diría que el fin de la Guerra Fría abrió una oportunidad para que los actores locales pudieran tener una mayor presencia en el sistema internacional y con más énfasis a partir de la apertura económica, cuando muchos países como México en los años 80, 90 empezaron a firmar acuerdos de libre comercio. Esto también influyó para que actores locales tuvieran interés de participar en los asuntos internacionales, porque iba a implicar atracción de inversiones o colocación de los productos locales en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta herramienta, en los 3 niveles de análisis, nos puede ayudar para entender y explicar este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta intervención. Y bueno, dando continuidad a este debate que estamos teniendo y sobre todo retomando algunos de los puntos que ya mencionaba Juan Gabriel Valdés. En primer lugar, bueno, reconocer la clara introducción de la dimensión poder en el análisis de la paradiplomacia, que es algo que a continuación le voy a preguntar a Mariana Luna Pon con respecto al concepto de actorness que ella ha estado trabajando, pero quisiera retomar con Juan Gabriel Valdés uno de los elementos que también ha introducido de suma vigencia, total actualidad en el contexto chileno, como es la cuestión de la descentralización. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las características principales del debate acerca de la descentralización en la nueva Constitución? Por ejemplo, ¿habrá o no habrá una elección directa de gobernadores? ¿Qué capacidad tendrán los gobiernos regionales para fortalecer sus oficinas de relaciones internacionales, por ejemplo? Y una cuestión no menor, que es un dato que nos compartía en otro momento Paulina Astroza en otro webinario, es que 2/3 de los constituyentes serán electos en las regiones chilenas. Entonces, sin lugar a dudas, esto va a darle determinadas implicancias a estos debates que se aproximan
en nuestra hermana República de Chile. Nos gustaría profundizar entonces un poco más sobre esta mirada descentralizadora y los debates actuales y, bueno, y ver su vínculo con la internacionalización de las regiones. Muchas gracias por la pregunta. Me parece muy adecuada y muy ajustada a los tiempos. Nosotros ya tuvimos la elección de constituyentes hace algunos días y efectivamente es evidente que este es el momento más importante que ha tenido Chile probablemente en su historia, o por lo menos desde los inicios de la República, para redefinir la relación entre el centro y las regiones. Chile es un país de un centralismo enfermizo. Llega a ser cómico a veces el tema de cómo se maneja centralizadamente el poder y la influencia en este país y cómo las regiones son subordinadas a ser actores menores, a veces como si pertenecieran a otro país. Les voy a contar que yo voto desde hace muchas décadas en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, en el sur de Chile, más al sur de Paulina todavía. Y resulta que en la ciudad de Valdivia triunfó de manera abrumadora una alcaldesa mujer de 32 años, que es de una brillantez política y de una capacidad extraordinaria. Derrotó a una serie de hombres que iban en la lista de la derecha y de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Y esta noticia, que a mí me fascinó, no solamente me llevó a... Yo votaba por ella, por cierto, pero además de eso, del gusto de la victoria, me impresionó cómo Santiago la ignoró durante 3 días. Es decir, hubo 3 días de cobertura de televisión y de prensa en los cuales no se mencionó el hecho que en Valdivia había ganado una alcaldesa con esas características, hasta el momento en que hubo que reclamar del tema y entonces ahí lo incluyeron de una manera más bien como una noticia anecdótica. Esto es simplemente para retratarles a ustedes cómo ha sido importante el fenómeno del centralismo en Chile y cuán necesario es que esta convención constituyente que va a comenzar ahora establezca no solamente poderes para las regiones, sino que consolide algo que ya se ha hecho. Se han elegido gobernadores, pero los gobernadores fueron elegidos con el Congreso tomando mucho cuidado de que no tuvieran muchas atribuciones, con lo cual los gobernadores han sido elegidos con poderes muy limitados, incluso con lagunas en el sentido de sus propias atribuciones y confusiones respecto de la manera como se van a relacionar con el gobierno central, con incluso el nombramiento de delegados presidenciales en las regiones que obviamente van a tender a competir con el gobernador. Es decir, el Estado chileno no se decide a un proceso de descentralización y el desarrollo de la Asamblea o de la Convención Constituyente va a ser muy determinante para que esa decisión ocurra. Y nosotros vamos a poder desde las universidades apoyar este proceso de una manera muy decidida. Esto no significa que, como bien ha señalado Paulina hace un momento atrás, y lo ha señalado con mucha claridad en sus estudios y en sus trabajos, las regiones de Chile y las autoridades locales y los actores subnacionales no hayan desarrollado una enorme cantidad de acuerdos internacionales, de viajes internacionales, de contactos y de trabajos con otros países y con otros actores subnacionales. Es sorprendente incluso que en un estado tan centralizado como el chileno ocurran acontecimientos que a uno lo dejan impresionado porque no podrían darse en otros países. Y ya que se ha mencionado mi experiencia y que la experiencia tiene cierto valor, algo que no necesariamente se reconoce en Chile, voy a también contar otro episodio que me parece que es sorprendente y es digno de estudio. Como ustedes saben, Rapa Nui, la isla de Pascua, forma parte de Chile. Y el alcalde de Rapa Nui, el señor Pedro Edmunds, es un visitante internacional asiduo de cuantos foros de turismo y de acuerdos de turismo existen en el mundo. Pero el señor Edmunds tomó una decisión que es de una importancia fundamental y que no ha sido analizada suficientemente en Chile. Cuando hace algunos años el vicepresidente de Estados Unidos, que era Biden, y el secretario de Estado de los Estados Unidos lanzaron su política frente a los océanos, y el gobierno de Obama desarrolló su política frente a los océanos, el Pew Research Center, que es un centro internacional de enorme importancia, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel global, eligió a Rapa Nui y a la isla de Pascua como un punto esencial para ver
cómo se podía desarrollar una protección del Océano Pacífico a partir de las 200, de establecer un millaje a partir de la isla de las 200 millas marinas de Chile, digamos 200 millas marinas desde la isla de Pascua, que permitiera prohibir la pesca internacional en esa zona y reservar la pesca internacional en esa zona del Pacífico, que es muy central del Pacífico, a los habitantes de la isla de Pascua. Y este acuerdo fue firmado entre el Pew Research Institute y el gobierno local de Rapa Nui. Y el alcalde Edmonds fue invitado por el Congreso de los Estados Unidos a exponer esta situación con la situación de sorpresa total del embajador de Chile, debo decir, y el gobierno de Chile, que no estaba del todo informado de los detalles de este proceso. Por lo tanto, que en el mismo Chile, tan centralizado como ese, y cuya situación de centralización ya he descrito, se produzcan situaciones de esa naturaleza, muestra que cuando estamos hablando de actores locales y de actores subnacionales, es muy importante centrarse en lo que muchos de ustedes ya han señalado, que es la capacidad propia de agencia y de acción que tienen algunos actores respecto de otros. Yo no creo que haya otro municipio en Chile que pueda hacer una cosa de esa naturaleza sin que lo castiguen. Pero el hecho concreto es que esto se logró, el Pew Research invirtió una cantidad de dinero en la isla y de hecho el gobierno de Chile ha permitido que los habitantes de la isla de Pascua tengan control sobre esa propiedad, sobre la propiedad pesquera que les produce esta situación, sin que puedan intervenir pesqueros chilenos y pesqueros de otros lados y pesqueros internacionales. Eso es un caso que me parece a mí digno de estudio y que muestra que a pesar de la centralización existen casos que son extraordinariamente particulares y que muestran entonces hasta dónde puede llegar un gobierno local en este cuadro. Creo que con eso puedo decir que en realidad el punto que he subrayado sobre la capacidad transnacional que adquieren algunos actores locales está suficientemente subrayado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel, y además por ese ejemplo que demuestra que finalmente, más allá de las normas, más allá de la estructura jurídico-político-institucional, hay una práctica. Hay un ser de la política internacional que muchas veces no se ajusta al deber ser según las normas, y eso es lo interesante también de cómo, no solamente en Chile, sino que cómo ha surgido en el mundo esta paradiplomacia o diplomacia subestatal, como la queramos llamar, han ido surgiendo incluso contra las normas o los modelos lógicos, institucionales, jurídicos, incluso de cultura, que finalmente han dado lugar a estos espacios y a estos ejemplos. Bueno, ahora paso a preguntarle a Mariana. Estimada Mariana, en un reciente trabajo has publicado el concepto de actorness a la actividad paradiplomática. Si el concepto de actorness es entendido como la capacidad de comportarse de manera activa y deliberada, esfuerzo consciente y voluntario, en relación con otros actores en el ámbito internacional y de producir impacto, es necesario tener en cuenta los condicionamientos que pueden producir ciertos rasgos distintivos de la paradiplomacia. ¿Cuáles son las limitaciones principales que han emergido de este análisis con respecto a la paradiplomacia? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad esto es una secuencia de 2 trabajos que hemos escrito con Nahuel. Así que, Nahuel, espero tratar de ser un poco fiel a todo lo que quisimos plantear. Lo primero que diría son un par de cuestiones conceptuales vinculado a actorness, porque si lo asociamos a la capacidad de desempeño, aparece también, digamos, si uno hace un rastreo de cómo fue evolucionando la forma de pensar el actorness de los actores subnacionales, aparece también la pregunta de si tienen la capacidad de comportarse como actores, porque pueden ser reconocidos como tales, pero no necesariamente tener esas capacidades o esas destrezas. Por eso también se pone tanto el acento en la presencia, ¿sí?
por otro lado, también como aparece ponderado la cuestión de tener influencia, producir impacto y de ser efectivos. Y no tenemos muy estudiado qué es lo que hace a la efectividad de estos actores. Damos por hecho que operan y tomamos muchos ejemplos, pero nos falta mucho trabajar. Si hablamos de efectividad, es trabajar más las estrategias de desempeño internacional de esos actores. También, digamos, asociado a su capacidad de agencia y de actorness, ha aparecido mucho la idea de la necesidad de analizar la performance de estos actores. Esto implica, digamos, reconocer que como actores participan, digamos, en distintos tipos de actividades, con distinto nivel de involucramiento, con distinto nivel de capacidad de desempeño en distintas áreas, con distinta capacidad de convocatoria de actores sociales de apoyo, por ejemplo. Desde esta perspectiva tampoco lo hemos trabajado tanto. Ni la paradiplomacia, ni el mismo concepto de actorness, porque surgen cuadros distintos cuando empezamos a analizar la capacidad de desempeño en distintas áreas. No me quiero extender mucho. Haciendo toda una revisión de la categoría actorness, con Nahuel llegamos a tratar de hacer un cuadro sistematizando cuestiones, dimensiones que afectan en esa capacidad de agencia de los actores subnacionales. Identificábamos dimensiones internas y externas. Dentro de las internas, la cuestión de las autopercepciones. No solemos trabajar la autopercepción de esos actores y cómo se proyecta en su desempeño internacional. La cohesión, y esto salió de lo que varios de ustedes han estado hablando hoy, la cuestión de la cohesión, de la coherencia de valores, de preferencias en los procedimientos, coherencias de políticas, que puede ser una habilidad o puede ser una complicación. La consistencia en los compromisos, ¿sí? Y la coherencia en esos compromisos y en esas acciones internacionales. Hace un ratito hablaban de la discontinuidad que podemos encontrar. Y dimensiones externas que puedan intervenir generando agencia o no, o afectando esa agencia, es el reconocimiento que puedan tener, la oportunidad. Y acá diría, acá hay mucha asimetría entre distintos actores locales y regionales, en términos también de capacidad de registrar la oportunidad de acción. No siempre es cuestión de capacidades, de tener capacidades, sino de contar con oportunidades y lo que es más importante, saber leer esas oportunidades. Y en términos de la segunda parte de la pregunta, nosotros identificábamos con Nahuel, digamos, una serie de circunstancias que se les presentan específicamente a este tipo de actores en lo que tiene que ver con su agencia. Primero, digamos, asumir que no buscan necesariamente representar amplios intereses ni una cobertura completa de temas y problemas. Entonces, esto en sí mismo ya condiciona esa capacidad de internacionalización y de proyección. Una segunda cuestión que identificábamos, que realmente hace al actorness, es que intentan reunir interlocutores independientes
en torno de programas y temas específicos. Este es otro capítulo más que importante a la hora de entender éxitos o fracasos o no en esa proyección internacional. Identificábamos también la presencia de una dinámica interna que puede ser muy conflictiva o no, pero puede serlo, en torno de la definición del interés. Surgió de lo que se hablaba hoy, digamos, cómo juegan actores gubernamentales privados, pero también las relaciones con actores sociales, actores económicos, grupos de interés, pueden ser parlamentos locales que incidan, digo, fue surgiendo hoy toda esa complejidad de intereses a articular en la actividad paradiplomática. Eso en sí mismo es una gran oportunidad, pero también puede ofrecer enormes restricciones en términos de las capacidades reales que tengan esas autoridades locales para manejar esa complejidad y de lograr articular esos intereses. Después identificábamos con Nahuel también que el hecho de estar sujetos a fuertes condicionamientos institucionales, porque no siempre querer es poder. Entonces, la necesidad de contar con legitimidad política, de contar con competencias establecidas, con estructuras profesionalizadas para poder ejercer esa proyección internacional. Por supuesto que cuestiones que hacen al financiamiento, lo que hace a la propia heterogeneidad de la cual se hablaba hoy. Bueno, todo esto es claro que hace al actorness de estos actores. Identificábamos, y juro que ya termino, sé que estoy larga, cómo está afectada por la competencia entre los distintos niveles de gobierno. ¿Sí? Otro factor también absolutamente determinante. Y lo último que diría, que está sujeta esta dependencia de fuertes liderazgos locales y en muchos casos de iniciativas personales, que son los que se ponen al hombro esta vocación de proyección internacional y que en parte explica también las discontinuidades. O, por ejemplo, cómo la paradiplomacia es encarada por actores, alcaldes, por ejemplo, o gobernadores, que empiezan con iniciativas paradiplomáticas, pero luego saltan a la arena nacional, se desentienden del nivel local de gobierno, y esto en sí mismo actúa como un elemento que potencia discontinuidades. Ahí hay lógicas que normalmente no las tenemos en cuenta, pero que es súper importante contemplarlas. Y lo último, y les juro que me callo, que identificábamos con Nahuel, que hay una necesidad de mostrar resultados de manera constante, para que no quede como que son los viajecitos que hacen los funcionarios locales o regionales al exterior, ¿sí? O que no quede simplemente en que es un instrumento para que utiliza un alcalde o un gobernador para proyectar su imagen. Este es un elemento que entendemos que en algunos casos puede restarle entidad a ese comportamiento, a esa proyección internacional, y que por ende también compromete el actorness. Y seguramente hay muchas cuestiones más para nombrar, pero listo, juré tratar de ser breve, pese a mí.
Muchísimas gracias, Mariana Luna Pon, profesora de la Universidad 3 de Febrero, por explicar un tema muy complejo de manera muy sencilla y muy práctica. Creo que todos quienes te estábamos escuchando aquí en el panel la sentíamos, porque lo que estabas describiendo lo veíamos a su vez en la práctica o en experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido confrontándonos con la paradiplomacia, con la internacionalización territorial. Dos mensajes, vamos a despedir y agradecer a Juan Gabriel Valdés por su participación en un momento de coyuntura donde está sumamente demandado, así que le agradecemos enormemente su colaboración y participación en este espacio. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Felicitaciones por el trabajo, gracias, hasta luego. Gracias, Juan Gabriel, el gusto ha sido nuestro. Aprovechamos también para decirles que, bueno, que estamos terminando este ciclo o este espacio más de preguntas direccionadas y que aguardamos las preguntas en el chat y en las distintas redes. En general, en las experiencias anteriores, lo más rico ha sido el momento final, donde empiezan a emerger las preguntas y las cuestiones del público. No sin antes darle la palabra a Vanessa March en un tema que me parece sumamente interesante y que además seguramente va a poder hacer foco desde su experiencia en algunos de los elementos que señalaba recientemente Mariana Luna Pon. En realidad, bueno, Vanessa, tú últimamente te has vinculado fuertemente con la sociología urbana, entonces, ¿de qué manera la sociología urbana puede ayudarnos a comprender la internacionalización del territorio y el rol de los actores, y el rol de las ciudades como actores internacionales, pero sobre todo también cómo entiende ese rol o ese papel que tiene la ciudadanía local, ¿no? Apoyando o contestando este proceso de internacionalización? Recientemente Mariana lo mencionaba, bueno, necesitamos reunir muchos interlocutores que son interdependientes bajo una misma, ¿no?, idea de internacionalización del territorio o bajo una concepción de cómo vamos a internacionalizarnos en este espacio geográfico. Y bueno, y de esta manera entonces, bueno, cómo la sociología urbana, si es que puede hacerlo, puede introducir algunos elementos para sumar al análisis. Vanessa. Bueno, yo creo que sí, que hay mucho para ver en tema de la sociología urbana. Por ejemplo, la sociología urbana como campo de estudios, ¿no? Ella permite identificar qué agentes están en el territorio. Entonces, yo creo que esto, por ejemplo, la ciudad, ella no es solo un plan, por ejemplo, un plan de técnicos, ¿no? La ciudad es, como Castel decía en la cuestión urbana, ¿no? Hay que diferenciar ciudad de urbanismo, de estos conceptos. La ciudad son las personas, es la gente, ¿no? Hay vida, hay personas. Y yo creo que la sociología urbana todo el tiempo está demarcando este campo, ¿no? Diciendo que la ciudad recuerda a todo momento esto. Y el otro tema es pensar la cuestión multiescalar, ¿no? Que es un concepto que Sassen, cuando habla del tema de las ciudades globales, la ciudad en el escenario internacional, habla mucho de esto, ¿no? Cuando ella habla de la desestabilización de esas jerarquías tradicionales de escala, ¿no? Del Estado Nacional como la única escala, ¿no? Y ella trae lo subnacional y trae el concepto de ciudad global, ¿no? Cuando pensamos sociología de la globalización o mismo el campo de la sociología urbana, atravesado, el territorio atravesado por estos agentes, diversos agentes, ¿no? Y donde entonces las fuerzas internacionales están ahí, los agentes internacionales están ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta influencia, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿qué agentes ejercen influencia? ¿Quiénes son esos agentes? Identificarlos en el territorio es muy importante. Y un debate muy contemporáneo, así nuestro hoy en las ciudades brasileñas, ¿no? Está atravesado el tema del emprendedorismo urbano, que nosotros decíamos, ¿no? Los emprendimientos urbanos. Y esto hemos visto mucho en los temas de los mega eventos, ¿no? En Brasil tuvo Copa del Mundo, tuvimos Olimpiadas. Entonces, el tema de los mega eventos, ¿no? Es un tema que demarca mucho esa internacionalización, ¿no? Y esos agentes, o sea, yo creo que se ha hablado aquí, el alcalde viene, el gobierno local viene con qué agentes, ¿no? Influenciar en el territorio, hacer esa dinámica territorial.
¿Con qué agentes estamos hablando? Bueno, en el tema de los mega eventos identificamos agentes, ¿no? Y identificamos incluso conceptos de ciudad de excepción, ¿no? O sea, porque la ciudad que recibe un mega evento, ella tiene que articularse enormemente, ¿no? Tiene que abrirse en el tema de qué exclusión puede generar de esto, qué pobreza, qué desigualdad puede generar en el territorio. Porque a veces para hacer un proyecto en este territorio hay que desalojar personas, hay que desalojar gente. Entonces, esto puede generar más exclusión, más gentrificación en el territorio y más pobreza. Entonces, cuando estamos hablando, que tú hablabas, Noel, en la pregunta de ciudadanía, ¿no? Entonces, a veces hay cohesión, a veces no hay cohesión, hay conflicto en el territorio. Y es importante, por eso la heterogeneidad, cuando estamos hablando de la influencia internacional. La influencia internacional no quiere decir solo cosas buenas. Entonces, tenemos que hablar de conflicto. El conflicto aparece como un elemento también en este tema, ¿no? Entonces, yo creo que esto de profundizar siempre, ¿no? Y ver esto, de problematizar la internacionalización y problematizar el Estado también. Porque, por ejemplo, si estamos hablando que Estado, ente subnacional, gobierno local, estamos hablando con qué alianzas está estableciendo, que yo creo que esto aquí es fundamental y se ha hablado. O sea, ¿el Estado es regulador de este proceso o el Estado deja al margen del mercado? Porque como David Harvey hablaba, ¿no? Él dice, la ciudad surgiendo en una concentración geográfica y social del excedente de la producción, ¿no? Entonces, el excedente del capital se muestra en la ciudad, ¿no? Y entonces, es muy importante saber qué Estado estamos hablando, ¿no? De qué gobierno local estamos hablando, de qué influencia está ejerciendo, con qué agentes está en esa colisión, ¿no? Y si esa influencia es política, si esa influencia es de carácter económico excluyente, que puede generar desigualdad y pobreza. Entonces, yo creo que la sociología urbana también permite esto, permite identificar esos agentes, esas correlaciones de fuerzas que están en el territorio, ¿no? Y yo creo que es muy importante, el tema de la paradiplomacia viene a nos recordar de la internacionalización de las ciudades, ¿no? Pero es muy importante ver qué internacionalización estamos hablando, de qué gobierno local estamos hablando, de qué Estado estamos hablando. Muchas gracias, Vanessa, por complementar ideas, por complementar reflexión a lo que hemos venido desarrollando en este seminario, que son muy ricas para el debate que llevamos. Justamente destaco lo del conflicto cooperación, porque así como en las relaciones personales nos movemos entre el conflicto cooperación, a nivel de estados de diplomacia tradicional se mueven entre el conflicto cooperación. ¿Por qué no? La paradiplomacia evidentemente se mueve entre esto del conflicto cooperación, tanto con el externo como al interior del propio Estado. Eso es muy interesante de saber, bueno, dónde se están generando esos nudos de conflicto cuando aparecen estos actores subestatales que empiezan a tener una capacidad de acción internacional y que es interesante. Cosa que pensemos en lo que ocurrió con Estados Unidos cuando el presidente Trump decide salirse del Acuerdo de París. Y son los gobiernos de los estados federados, muchos de ellos que dijeron, no, nosotros seguimos cumpliendo. Y entran en choque inmediatamente con el poder central. Y es más, cuando dice voy a dejar de dar dinero al Fondo Verde, y son los alcaldes, son los gobernadores que dicen nosotros vamos a aportar ese dinero que el Estado central quiere dejar de dar. Primer conflicto. O lo otro, que es mucho más delicado, cuando políticamente un Estado quiere ir hacia una cierta, en su política exterior, quiere ir en un sentido, y a lo mejor hay ciertas unidades que van en contra de ese sentido. China, Estados Unidos hoy día, en esta gran paraguas que tenemos hoy día de rivalidad
cooperativa, como diría Joseph Nye, entre Estados Unidos y China. Bueno, ¿cómo están nuestros entes subestatales reaccionando a eso? ¿Con quién están conversando? La experiencia chilena que están conversando con los chinos, los entes subestatales. ¿Y eso cuánto acomoda al gobierno central, a la Cancillería en Santiago? Entonces, es bien interesante también ir viendo esos choques que se van produciendo. Así es que agradezco este aporte, Vanessa. Y tenemos una pregunta para los tres que quisiera realizársele, que es de Marianela Salazar, que nos escribe desde Cochabamba. Y la pregunta es, me gustaría saber cuál es su experiencia sobre el relacionamiento subnacional de entidades indígenas que están en áreas transfronterizas. Un tema bastante interesante, sobre todo en nuestros países, con los límites que tenemos y con las relaciones a veces complicadas o cercanas que tenemos a nivel estatal, pero qué pasa también a nivel subestatal y con este tema particular y específico de lo que son los pueblos indígenas. No sé quién quisiera tomar la palabra para partir contestándole a Marianela. Dejo aquí abierto el micrófono. Podemos... Adelante, Vanessa. Yo, no es un tema que he trabajado mucho, ¿no? Pero nosotros tenemos un proyecto de extensión en la universidad que se llama Mujeres de Ciudad y hacemos una parte de este proyecto con mujeres de frontera, ¿no? En la frontera de Rio Grande do Sur, de Brasil con Uruguay, ¿no? Entonces, desde 2015 venimos reuniendo mujeres prácticamente, ¿no? Para diálogos en esta frontera. Y sabemos que en esta frontera hay, ¿no? Mujeres indígenas. Pero nosotros aún no conseguimos, quizás ahora, porque vamos a tener uno en este momento, ¿no? En este año vamos a tener un diálogo de esto, podemos identificar, porque es muy, en el Rio Grande do Sur hay, ¿no? Etnias y yo creo que es un tema que tenemos que trabajar. Yo creo que es muy, muy importante. Pero yo estoy hablando más del tema de la mujer, ¿no? De las mujeres en ciudades de frontera. Gracias, Vanessa. Profesor Velázquez. Sí, muchas gracias. Tampoco tengo mucha experiencia en este tema. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, en la parte norte de México, históricamente sí hubo una relación entre comunidades indígenas, estamos hablando de los apaches, los cheroktees, y sí había una interacción, pero que se ha estado perdiendo últimamente, ¿no? Prácticamente hoy en día no hay una vinculación entre ellos como comunidades y por parte del gobierno no hay un interés específico de promover una interacción específica entre estas culturas. Sin embargo, en la frontera sur de México, pues ahí sí hay un poco más de actividad. Están grupos indígenas que inclusive tienen muchas similitudes culturales, religiosas con comunidades de Guatemala, inclusive hasta de Belice, ¿no? O sea, esa región pues prácticamente era maya y hoy todavía se manifiestan este tipo de situaciones. No hay una política de los gobiernos, por ejemplo, de Chiapas, que es el estado que está más hacia el sur, o de Quintana Roo, para vincular de manera directa estas comunidades. Pero, por ejemplo, a partir de 1994, aquí en México, cuando surgió el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahí hubo un mayor interés internacional por darle seguimiento a estos grupos, ¿no? Inclusive la Unión Europea, varios países del continente se interesaron en el tema, hicieron visitas, inclusive le exigían al gobierno mexicano mayor respeto a estos grupos y inclusive hubo programas de financiamiento para el desarrollo de las comunidades indígenas en México, pero lo que yo no noto es un interés específico de los gobiernos, ni
municipales, ni estatales, ni federales, por fomentar este tipo de vinculaciones que a mí me parece que son muy importantes porque son parte de una identidad. Y la identidad en las relaciones internacionales, particularmente en las internacionalización de los gobiernos locales, pues es una variable que es muy importante, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy interesante y creo que esto pues puede llamar a que en el futuro se pueda generar este tipo de esquemas en los que los gobiernos pues ya tengan un mayor interés de vincular las diferentes etnias que están localizadas a lo largo de las fronteras, ¿no? Muchas gracias, profesor Velázquez. Tampoco siendo mi área de estudio, solo mencionarlo, porque hay estudios que se han hecho, sobre todo el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, en Iquique, en el norte de Chile, y que han trabajado justamente lo que es Aymara sin Fronteras, por ejemplo, donde justamente ahí encontramos, no tengo mayor información de cuánto han avanzado, si es que esto ha tenido un desarrollo real, o solamente fue a la instancia, pero sí es un caso que en el norte de Chile, sobre todo en la frontera tanto con Bolivia como con Perú y también con Argentina, bueno, ahí se ha dado una relación bastante particular donde justamente ha sido el factor indígena quien ha traspasado las fronteras y muchas veces no en la lógica de la pelea tradicional que tenemos los estados, sobre todo territorial, sino que al contrario, con un sentido de comunidad, de ser todos parte de una misma comunidad, pese a que están en estados distintos. Pero eso solamente lo quiero mencionar. Así que ahora doy la palabra de nuevo a Nahuel, por si es que tiene algún comentario o tomar alguna pregunta que quede para cerrar ya el seminario. Las dos cosas en realidad, Paulina. Un comentario que va muy direccionado con tu propia intervención, que tiene que ver con efectivamente que lo que creo más se ha analizado en América Latina es la diplomacia o la paradiplomacia surgida en los territorios aymaras, ¿no? Con análisis de casos de los municipios que se internacionalizan en Bolivia, Chile y Perú a través de este movimiento de Aymara sin Frontera. Me parece que hay algunos análisis, yo tampoco soy un especialista en el tema, que han utilizado como dos perspectivas, que una se vincula a cómo el sistema de cooperación internacional, de alguna manera, que se acerca a ese territorio transfronterizo, estimula la emergencia de la paradiplomacia en función de, bueno, las modas, las lógicas, las dinámicas propias de la cooperación internacional, y algunas otras perspectivas que se vinculan más a la emergencia de la paradiplomacia indígena, más en un sentido bottom-up, desde los propios territorios, ¿no? Y desde las propias comunidades étnico-raciales que comparten, digamos, que tienen una distinta interpretación de la frontera, ¿no? Y una visión completamente distinta a la frontera que no se vincula con las fronteras estructuradas desde el Estado, desde los estados centrales, ¿no? Interesante también porque hay algunos estudios, muy pocos, en donde nombran de alguna manera cómo esta acción paradiplomática puede ayudar a la gobernanza de alguna manera territorial indígena de algunos espacios, ¿no? Creo que no hay muchos estudios, yo he revisado, conozco 3, 4 publicaciones, así que la colega, si está interesada, Marianela, nos puede contactar y con gusto se las comparto. Y al mismo tiempo, lo que tú decías, creo que el INTE ha estado trabajando más fuertemente en esta línea. En algún momento la cooperación italiana también hizo algún estudio al respecto. Interesante para tomarlo como agenda y quizás profundizar también nosotros en algún próximo webinario si encontramos a las y los interlocutores que han trabajado el tema. Nos queda una pregunta, les pedimos que sean breves. Justo también aprovecho la ocasión para excusar a Mariana Luna Pont, que tuvo una cuestión técnica que se ha sumado al día de hoy, entonces no va a poder volver a conectarse, pero les quería plantear una pregunta que nos hace llegar Niki Calderón y que me parece sumamente interesante porque nos habla de una cierta proyección, ¿no? En América Latina hay movimientos políticos que están cambiando su correlación de fuerza y sobre todo en el caso chileno destacan las juventudes y las mujeres jóvenes, ¿no? ¿Consideran que este cambio será una nueva ola de cambio donde no solo se trate el tema ideológico, sino también cuestiones en el terreno político que permitan escuchar estas nuevas demandas? Y le sumaríamos, bueno, de qué manera la paradiplomacia, ¿no? También puede ayudar a que justamente haya
una traslación de estas demandas a un espacio internacional activado sobre todo por estos movimientos. Vanessa, Rafael, les escuchamos y después cerramos el webinario. Gracias. Si quieren despedirse, también es la oportunidad para los mensajes finales. Si quieres, Vanessa, por favor. Bueno, yo creo que el tema de la política hay que cambiar, ¿no? Yo no sé si, yo creo que estos fenómenos por ejemplo, trabajo mucho con el tema de las mujeres, ¿no? Mujeres de ciudad, movimiento de mujeres, pero es muy importante, yo creo que como el movimiento feminista ha cambiado las formas de articulación y aprovechado del tema de las nuevas tecnologías, las hashtags, las formas de protesta, ¿no? Yo creo que las mujeres han tenido un protagonismo muy fuerte. Claro, hay que ver en cada país, ¿no? En mi país, este momento estamos atravesando un momento muy duro en Brasil, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, ha tenido mujeres en la legislatura de Porto Alegre, en la Cámara, muchas mujeres, más mujeres. Yo creo que esto es un tema muy, muy importante para cambiar ciertas formas de hacer política, ¿no? Entonces, quizás, y yo creo que, por ejemplo, esto que habíamos hablado aquí, la forma de hacer paradiplomacia también, porque si hablamos de voluntad política, por ejemplo, varias alcaldesas hicieron, por ejemplo, liderada por la alcaldesa de Barcelona, junto con la alcaldesa de París, si estamos hablando de la sociología urbana, el tema de la vivienda, ¿no? Ellas crearon una red por el tema de la vivienda social y marcando el tema de, por ejemplo, el tema del Airbnb en las ciudades y cómo la gente quedó sin el propio alquiler, ¿no? La gente que iba a alquilar, que estaba siempre alquilando, el tema que aquí la especulación inmobiliaria, ¿no? El tema que está en todas las ciudades, que es un problema en varias ciudades del mundo, ¿no? Y principalmente en estas ciudades globales que atraen turismo, ¿no? Entonces la gente muchas veces se queda sin vivienda porque hay un valor del alquiler muy, muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que son iniciativas muy interesantes, ¿no? Desde este protagonismo, así, de crear redes propias, innovando, ¿no? Innovando la política, ¿no? Con esta mirada sensible, ¿no? Más sensible. Gracias, Vanessa. Profesor Rafael. Sí, muchas gracias. El tema de los jóvenes y las mujeres no está presente todavía en México en los estudios o en las actividades de la paradiplomacia. Solamente en el tema migratorio, sí, hay alguna consideración especial para este sector de la población. Por ejemplo, hoy sabemos que muchos niños están viajando sin padres, ¿no? Están cruzando el territorio mexicano para tratar de internarse en Estados Unidos y unificar las familias cuando es posible. En muchas ocasiones no es posible. Y pues también el tema de la mujer centroamericana principalmente, que cruza por el país, que sufre vejaciones, que sufre violaciones. Esos temas sí son de interés para el gobierno mexicano. Yo creo que también es de mucho interés para los gobiernos centroamericanos, inclusive para la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos, ¿no? Estos temas. Entonces, la mujer y los jóvenes están más vinculados al tema migratorio en el caso mexicano, pero yo creo que en un futuro cercano, tanto estos movimientos feministas, sin incluir la parte ideológica y la actividad de los jóvenes, se va a convertir en una variable importante para las actividades de paradiplomacia de los gobiernos locales, obviamente en el caso particular de México, pero yo creo que a nivel internacional esto va a detonar en un futuro muy cercano y se van a convertir en actores relevantes y que ellos también van a tener voz para exigir políticas públicas o actividades
en el plano internacional que también les beneficien a ellos, ¿no? Yo creo que en un futuro cercano vamos a encontrar esa realidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a dar el primer cierre para que el cierre final sea de Nahuel. Agradecerles nuevamente que hayan aceptado nuestra invitación. Para nosotros es una alegría tremenda el hacer este ciclo de seminarios sobre un tema que nos es común, un tema que no solamente es de presente, sino que sobre todo es de futuro, porque esto tiene proyección y esto necesita justamente el debate, la reflexión, la problematización y además el recibir las experiencias concretas de personas que trabajan justamente en el ámbito de, ya sea de la diplomacia, que se han pillado o se han encontrado de repente con una acción paradiplomática, como el caso que nos contaba Juan Gabriel Valdés, o de personas que están efectivamente en los ámbitos subestatales, subnacionales, realizando actividades internacionales. Así es que les agradezco muchísimo, profesor Velázquez, profesora Marx, el que hayan participado con nosotros, y dejo la palabra para el cierre final a mi querido amigo y colega Nahuel Odón. Muchísimas gracias, Paulina. Creo que es interesante lo que mencionás. Quiero aprovechar también para saludar a Vanessa Marx, a Rafael Velázquez, a quienes nos acompañaron, Mariana Luna Ponte y Juan Gabriel Valdés, que tuvieron que retirarse. Y bueno, y evidentemente para mí hay 4 elementos claves que se han discutido en este espacio y que voy a aprovechar para engancharlos justamente con nuestro próximo encuentro de la semana que viene, porque con Paulina hemos tratado de proponer una agenda innovadora, ir enlazando los temas, y bueno, y creo que la última pregunta que nos hiciera Niki Calderón se vincula perfectamente con lo que vamos a intentar conversar la semana que viene. Pero antes de eso, me parece que en este espacio, bueno, hemos problematizado sobre la internacionalización de los gobiernos locales, hemos incluido 2 dimensiones que me parecen fundamentales en el análisis, como la dimensión poder y la dimensión conflicto, que obviamente dialogan entre sí, ¿no? Pero que en las múltiples intervenciones que las y los colegas que nos acompañaron en el día de hoy se ha hecho mención desde distintos ángulos, a veces desde la práctica, a veces desde el estudio, pero evidentemente poder y conflicto han estado muy presentes y no siempre es así en el análisis de la paradiplomacia desde la perspectiva del actor local. Y por último, bueno, toda esta posibilidad de innovación en términos de política pública a nivel local que ofrece la acción internacional de los gobiernos locales. Yo les decía que con Paulina intentamos construir una agenda que esperamos sea atractiva e innovadora para quienes están asistiendo a estos espacios de diálogo, de conversación, y entonces para la próxima semana las y los invitamos a conversar sobre la paradiplomacia y el papel de las mujeres, especialmente en la proyección de los gobiernos no centrales. Y para esa ocasión nos van a acompañar 4 mujeres, nos va a acompañar Mónica Sánchez Torres, que es directora de Relaciones Internacionales del Gobierno del Jalisco, nos va a acompañar Noelia Guayar, que es la ex directora de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba y la actual directora de la organización Ciudades Globales. Nos va a acompañar también Adriana Huerta, que es candidata a doctora en estudios urbanos por la Universidad de Quebec, y también la profesora Estela Yuste de la Universidad Nacional de Jujuy, y que también es becaria postdoctoral del CONICET en Argentina. Así que las y los invitamos a que se sumen el próximo jueves en el mismo horario, de acuerdo al uso horario en el cual se encuentren, por los mismos canales de YouTube, para conversar un tema que es clave y sobre el que terminamos conversando también y dialogando aquí el día de hoy, que es el papel de las mujeres en la proyección de los gobiernos no centrales. Así que les agradecemos mucho su participación y las y los esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, adiós.